un momento histórico porque es un privilegio de veras compartir la palabra de Dios y sobre todo este libro de Romanos. Yo no comprendía el alcance que tiene y Dios me lo puso poco a poquito y dije voy a tomar este reto, este privilegio de enseñar el libro de Romanos. Usted no se imagina, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo bendecido que va a salir usted al estudiar este libro. Ahora, recuerde que yo le dejé una tarea cuando estudiamos Proverbios y que yo entiendo, porque a mí me pasa, somos seres humanos, tenemos una rutina, tenemos trabajo, tenemos actividades, nos llenamos de cosas y después de 2 o 3 días se nos acaba el júbilo o la motivación. ¿Es para usted eso de Proverbios, de cada día leer el libro que corresponde al número del mes? Es para su bendición. Pero yo le quiero decir algo aquí. Yo le invito a que lea el libro de Romanos, estélo leyendo. Es inagotable sus riquezas y usted va a ver cómo vamos a ir juntos de la mano en este viaje. Así es que gracias a toda la gente que nos sigue y que nos ve a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Estamos aquí en la Iglesia Vida Nueva para el Mundo, Denver, el 19 de mayo del 2019, comenzando con el libro de Romanos, hoy con la introducción. Le quiero decir algo, en el año 1525, Dios usó su palabra para llevar a cabo la Reforma Protestante. ¿Qué es esto de la Reforma Protestante? Habían sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Romana vendiendo indulgencias, se vendían indulgencias. La palabra indulgencia de latín quiere decir benevolencia o regalo. Entonces, estas indulgencias pasaban ellos por la calle allá en Europa y llevaban unas cajitas y decían, póngale chelín, chelines era la moneda, y dependiendo de cuántos chelines pongas, fíjese nada más, se te reducen los años en el purgatorio. Entonces, a eso se le llamaba vender indulgencias. La iglesia prometía que al pagar chelines se le iba a reducir sus años de tormento en el purgatorio. Sabemos que nada de esto es bíblico, ¿verdad? Entonces, Dios usó a un joven agustino que vivía en Alemania llamado Martín Lutero. Estaba estudiando la Biblia porque tenía que ir a la catedral de Wittenberg a dar una plática y le encargaron eso. Y leyendo la Biblia, él lee el pasaje con el cual se convierte, que dice, el justo por la fe vivirá. Y estudiando Romanos, él se convierte al cristianismo y va a la catedral de Wittenberg, y por esa razón estamos usted y yo hoy aquí. Y él va a la catedral de Wittenberg después de haber estudiado Romanos por meses y clava en la catedral de Wittenberg lo que se conoce como las 95 tesis de Lutero. Las 95 tesis de Lutero. En una parte era una puerta gigantesca, en una parte decía, esto dice Roma, y aquí decía, esto dice la Biblia. Esto dice Roma, esto dice la Biblia. Esto dice Roma, el purgatorio, esto dice la Biblia. ¿Sí? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto dice Roma, la confesión auricular, esto dice la Biblia, que nada más directamente al Padre. Así, entonces el Papa lo manda a llamar, el Papa de aquella época, y le dice, retráctate porque se está incendiando Europa. Y le dice, soy cautivo de la palabra de Dios. Si ustedes con la Biblia me demuestran que no es verdad lo que yo puse ahí, yo me retracto. Si no me lo enseñan con la Biblia, y a partir de entonces lo arropa el rey de Inglaterra, se lo llevan porque lo querían matar y comienza la Reforma Protestante, repito, por la cual estamos aquí el día de hoy, usted y yo, ¿verdad? Esto es maravilloso. Entonces, después de haber hecho todo esto, comienza a explotar el cristianismo bajo diferentes denominaciones, los anabautistas, los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, los episcopales, y ya después de todo eso viene la gente de América. Ustedes saben, llegaron acá huyendo de la persecución bíblica. Esta nación se formó con la Biblia, con la Constitución, llegaron aquí con sus Biblias, toda esa gente de Europa. Por ahí de 1605 llegaron a Virginia, a estos estados de la costa este-norte de Estados Unidos, y fundaron esta nación
y la Constitución de Estados Unidos, usted vaya a Colfax y vea el edificio de la Suprema Corte de Justicia y usted va a ver ahí a Moisés con las tablas. O sea, esta nación se fundó, el transporte, la escuela, la educación, las leyes penales, el sistema judicial, todo con la palabra de Dios. Vivimos en una nación que fue grandísimamente bendecida por Dios y que todavía en su misericordia sigue siendo bendecida, pero se están alejando de la palabra de Dios. Esto lo saben todos los americanos, absolutamente todos. Entonces, esta nación fue muy bendecida y después de todo eso, surge ya a finales del siglo XIX, en 1896, de hecho tuve acceso yo por el lugar donde nos encontrábamos en Oklahoma, en la Iglesia Pentecostal de Santidad, International Pentecostal Holiness Church, tienen los archivos del surgimiento del movimiento neopentecostal con Charles Parham, este movimiento de Azusa donde se juntaron y hubo una experiencia pentecostés donde hubo fuego y hubo lenguas y todo esto, y nace un movimiento gigantesco, que es el más grande del mundo, aunque tienen carencias teológicas y doctrinales y se han metido muchas herejías, pero es un movimiento gigantesco, el movimiento neopentecostal, que repito, surge en 1900 y desde entonces a la fecha son los que más han crecido en el mundo. Todo, estamos hablando del movimiento pentecostal, entran todas las iglesias pentecostales, asambleas de Dios, un montón de denominaciones carismáticas y son los que más han crecido en el mundo. Y repito, no estamos diciendo que sean los más sanos, de hecho tienen muchas, se han metido muchas herejías, aunque hay gente muy hermosa ahí, ¿verdad? Esto es en breve la historia de cómo surgió después de la Reforma Protestante, cómo surge todo lo que vemos hoy, ¿verdad? Bautistas, nosotros ¿qué denominación somos? Somos interdenominacionales o no denominacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien te dice soy bautista, o soy anglicano, o soy presbiteriano, o soy evangélico de tal tipo, y no estamos diciendo que esté mal, pero están ellos categorizándose con un sello especial diciendo por alguna razón soy diferente de los demás, y Dios tiene hijos que se llaman cristianos, y nosotros reconocemos y bendecimos a todos los grupos y a todas las denominaciones, sabiendo que todas tienen cosas buenas y todas tienen fallas, todas. Armando me dice, ¿quién no tiene espinas? Yo tengo, todos tenemos espinas, ¿quién no, verdad? Entonces, a partir de esa perspectiva de ver el cristianismo así, estamos abiertos, nos hemos enriquecido, hemos tomado lo que consideramos lo mejor de cada denominación, porque todas tienen cosas preciosas. Déjeme comenzar en esta introducción, que no es breve hoy, porque no quiero que sea breve, es preciosa. Algunos de los testimonios de gente que ya no los podemos traer aquí porque ya se murieron, pero sí dejaron sus escritos. Algunos de los testimonios de gente, y cuando hablamos de la historia, hermano, yo no sé si en 200 años, si no viene el rapto, alguien diga, no, pues en el 2015 el doctor Armando Alduz y el pastor Francisco Méndez, yo creo que ni se van a acordar de nosotros. Cuando hablamos de historia, hablamos de pilares de la historia, John Wesley, Juan Calvino, Wittenberg, Livingstone, Taylor, toda esta gente fueron importantísimos en el cristianismo, en el mover, en la obra de Dios. Mire lo que dicen varios de ellos desde la época del apóstol Pablo. Crisóstomo hacía que le leyeran el libro de Romanos todos los días. Melancot lo copió 3 veces a mano. Por ahí le quiero decir que yo me puse, esto se lo digo, yo no sé cuándo lo pueda yo lograr, pero voy a memorizar el libro de Romanos y voy a empezar y lo que me lleve, pero yo lo voy a memorizar porque esto es algo maravilloso y ya lo estoy escribiendo porque si lo escribo, más lo comprendo y más entra. No nomás es memorizar, sino comprenderlo, ¿verdad? Melancot dijo que es la catedral de la fe cristiana. Escuche los términos, el libro de Romanos es la catedral de la fe cristiana. Martín Lutero dijo que es la parte principal del Nuevo Testamento y que además une a toda la Biblia con su mensaje de salvación. William Tyndale, que es el que tradujo la Biblia al inglés, no la terminó, lo ejecutaron,
dijo que es el evangelio más puro. Él recomienda a todo creyente memorizarla y ejercitarse en ella, aplicándola a la vida propia. Consumirla como el pan diario del alma. Mientras más se la estudia, más agradable es y más preciosas cosas se encuentran en ella. Estoy hablando de ella porque es epístola o el libro de los Romanos en ello, ¿verdad? Se debe estudiar con oración. Explicábamos en la oración que cuántos de nosotros al abrir la Biblia oramos antes para pedirle al Señor que nos bendiga, iluminándonos para entender todo lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? Se debe estudiar con oración y ahí le va, ahora que vamos a estar haciendo esto, cuando lea este libro, ahí le va. Y así, ya díganos, pastor. Léala como si se la hubieran escrito a usted. Léala como si Pablo se la hubiera escrito a usted esa carta. Y va a ver la diferencia. Bruce Metzger dijo que Romanos es la constitución del cristianismo. ¿Sí? Y dice que se necesita un renacimiento del evangelio en toda su dimensión y llevarlo otra vez al lugar que le pertenece. Esto lo sabemos muy bien aquí porque hemos visto la cantidad de falsos movimientos y de falsas doctrinas que se enseñan, ¿verdad? Ahora hay varios evangelios. Ya Pablo decía en Gálatas que nada más era un evangelio y que cualquiera que oyera otro evangelio que no le creyeran. Ahora tienes el evangelio de los milagros, de la venta de milagros, tienes el evangelio de la prosperidad, tienes el evangelio de que todo es cómodo y todo es bonito y quien quiere ir al cielo, calles de oro, no hay problemas, eres campeón. Y no se toca la esencia del evangelio. Otro evangelio, fíjese, aquí en esta nación muy hermosa, el evangelio social, y que es algo bueno, pero que nunca debe de suplir al evangelio de la palabra de Dios. El evangelio social es ayudar a la gente que está en necesidad. Debe de ir acompañado, previo, con el mensaje de la palabra de Dios. Y hay quienes lo han suplido y nada más ayudan, y qué bueno que lo hagan, es muy bueno. Pero repito, que no se supla por el evangelio de la palabra de Dios, ¿verdad? Livingstone le llama el libro más grande de toda la Biblia y dice que contiene juicio, pecado, fe, obras, santificación, gracia, ley, justificación, servicio, casi todas las cosas importantes ahí están, ¿verdad? Es un compromiso precioso, un privilegio. Ahora déjeme darle algunas razones, antes de entrar en el tema de hoy, en los primeros versos, déjeme darle algunas razones para estudiarla, preciosas, por su riqueza doctrinal. No queremos ser creyentes superficiales en esta iglesia. Nos da orgullo decir, mi gente está preparada, échenle a cualquiera al Andresito, échenle a cualquiera al Dani, échenle a cualquiera, pues a quien sea ya, échenle un testigo, un mormón a ver si se lo engaña. Ya no lo engañan. No queremos ser creyentes superficiales, sino verdaderamente enriquecernos con doctrina, ¿verdad? Un predicador del siglo pasado muy bueno, Donald Grey Barnhouse, predicó 5 años el libro de Romanos. Yo no me voy a tardar 5 años, Yo espero 1, porque con el libro de los Hechos nos llevamos un poquito más de 1 y eran 28 capítulos. Mire, algunos de los temas en algunos capítulos. Estoy nada más dándoles, ahora sí que como dicen, la botanita antes de entrar a los platos fuertes, ¿verdad? O como dicen en Colombia, el abrebocas nada más para. En el capítulo 1 vemos la resurrección, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, sobre la fe y sobre el juicio. En el capítulo 3 vemos pecado y depravación humana. En el capítulo 5, ¿qué es la justificación? Ahí mismo en el capítulo 5, reconciliación, gracia, vida eterna. Todos estos conceptos van a quedar clarísimos, impactados en su corazón, hermanos. En el capítulo 8 vemos la seguridad eterna de la salvación, algo que muchos cristianos no les enseñaron, que la salvación se pierde y viven en un estado de zozobra, no sé cómo decirle, ¿verdad? Ya habré perdido la salvación, no la he perdido, la vuelvo a ganar, no la vuelvo a ganar, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Ahí viene la doctrina de la seguridad de la salvación eterna del creyente. Capítulo 9, algo muy profundo, la
doctrina de la elección divina. Capítulos 9 al 11 habla sobre el pueblo de Israel y por qué actualmente Dios los tiene en la banca. No están jugando, no están participando, están en la banca, ahí detenidos, y gracias a eso entramos los gentiles, y dice Dios después en el 11 que los va a volver a restaurar. ¿Sabe por qué los tienen en la banca, verdad? Porque usted sabe que los judíos no creen en Jesús. En Israel no creen en Jesucristo como el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. De hecho, ya se los he comentado, no leen Isaías 53 ni el libro de Gálatas. Y yo no sé cómo esté esa situación. Ahora hay un grupo de judíos que se llaman judíos mesiánicos que han aceptado al Señor como su Señor y Salvador, aunque siguen con muchas de sus costumbres judías, ¿verdad? Pero ellos están en la banca porque el rechazo que tuvieron y todas las cosas que tuvieron, un juicio muy grande, al grado de que arriba del templo, donde el templo de Herodes, está la cúpula de la roca o la mezquita de Omar, que es el lugar de los árabes, y Dios permitió eso como una humillación para ellos, porque cuando lo crucificaron, ¿quién crucificó a Cristo? El sistema religioso judío, ¿verdad? Y le dijeron a Pilato, sobre nosotros, que venga la sangre, que venga la maldición, lo que sea. Pues mire, pero los va a volver a restaurar el Señor. Entonces, la riqueza doctrinal es la primera razón para estudiarla. La segunda es la riqueza espiritual que nos ofrece. O sea, usted en Romanos, usted va a ser un doctor que va a tener su propia radiografía, una radiografía de lo que es el pecado y de cómo distorsiona, cómo corrompe, cómo mancha, cómo destruye el pecado la vida de los seres humanos. Va a ver usted cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo, cómo vivir una vida santa. Esto del pecado es increíble, hermano, porque si tú lo ves como es, lo vas a aborrecer. Te lo digo porque el fin es muerte. Fíjate, cuando Jesús estuvo en la cruz, aquí está, cuando Jesús estuvo en la cruz, estaba irreconocible. ¿Sabe qué significa eso? Deformado, porque llevó todos los pecados, no se reconocía al Hijo de Dios. Así deforma el pecado, así destruye. Así destruye. Aunque aparentemente, como yo le decía a un jovencito, todo esto parece bien bonito, pero no te han enseñado la segunda moneda, el otro lado de la moneda, cómo el pecado te lleva a la muerte total, ¿verdad? Entonces, en todos los capítulos se nombra a Jesús. 71 veces está el nombre de Jesucristo. No hay manera de que no amemos más a Jesús después de haber leído Romanos. No existe la manera de no amarlo más después de haber leído y estudiado esta epístola maravillosa de Romanos, porque habla de Cristo y habla de lo que Él puede hacer en la vida de una persona. Ya lo vimos que Él hace cosas increíbles en la vida de personas. Dios quiere cambiarnos, hermanos, día tras día, de dentro para afuera, si le permitimos que Él viva y reine dentro de nosotros. Por último, mientras más se le estudia, más precioso es y mejor su sabor. Y la razón práctica, la tercera razón práctica, no vas a ser engañado por falsas doctrinas. Yo no sabía, cuando en algún trabajo que yo tuve nos daban unos markers para hacerle así a los billetes de 50 o de 20, y entonces según el color que dejara tú veías si era falso o no era falso. Entonces me puse a investigar y en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos adiestran a las personas. ¿Sabe cómo las adiestran para que no los engañen con los billetes? Estudiando el original. Estudiando el original. Si ya sabes el original cómo es, ya sabes perfectamente cuál no es original. Entonces, aquí vamos a estar estudiando el original, la verdad, para poder inmediatamente identificar el error, la falsificación, ¿verdad? Más ahora que la iglesia cristiana está leudada, está contaminada, repito, con tantos movimientos y doctrinas. Yo estuve ahí, hermano. A mí no me lo cuentan, yo estuve ahí y hemos estudiado todo eso. A mí me enseñaron, lo decía yo en el radio,
El viernes con Andresito, un día iba yo a orar por una persona y le puse así las manos y me dice alguien, un líder, dice, no lo toques. Y yo, pues qué óvole, que dice la Biblia que no imponga las manos con ligereza. Y yo le hice así y dice, se te van a transmitir los demonios. Y pues yo, no, pues aguas, pues mejor no lo toco, no. Pero luego ya llegas a estudiar la Biblia como lo hacemos aquí y ya aprendes hermenéutica y a qué se refiere. Y fíjense qué grande diferencia. Pablo le está diciendo a Timoteo acerca de la elección de líderes. Cuando se elige un líder, ahí tengo yo mi foto abajo de cuando me ordenaron, se acercan los líderes en una ceremonia de ordenación, imponen las manos, lo tocan, no porque en las manos haya poder, por favor no pienses eso, imponen las manos y esa es una ceremonia de ordenación para elegir un pastor o un líder, un anciano. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no elijas líderes sin hacer una evaluación, no elijas líderes a la ligera sin saber cómo es realmente esta persona, si Dios la llamó. Ahorita vamos a ahondar un poquitito más en esto. Entonces la petición para ustedes es leer el libro varias veces y léalo como si Pablo se lo hubiera escrito a usted y va a revolucionar su cristianismo, va a hacer que usted viva una vida correcta y mucho más calidad de vida y hará un impacto precioso en sus vidas. Ahora sí vamos a comenzar con Romanos 1. Con Romanos 1, y le quiero decir, para que usted sepa, en la ciudad de Roma, en los tiempos del apóstol Pablo vivían 2 millones de personas. Era el centro del mundo, era el centro más importante del mundo después de Grecia. 2 millones de habitantes, casi la mitad eran esclavos, y había extranjeros de todas partes. Usted ve Pentecostés y ve que hay gente de muchas áreas, de diferentes partes del sur de Europa, del Medio Oriente, y entonces ahí en Roma vivía gente de una mezcla de extranjeros de muchas partes. Tenían 2 gritos en Roma que usted y yo sabemos de qué habla porque lo aprendimos, espero que en Latinoamérica, en México lo aprendimos también. Pan y circo. Pan y circo. Es una frase política para decir, dale al pueblo pan y dale circo y los engañamos y hacemos lo que queramos con el país. Fíjese. Entonces esos 2 gritos había en Roma, pan y circo, y eso les daban precisamente, ¿verdad? Estaban satisfechos así. Los romanos vivían miles en las calles, pero iban al circo a ver los combates de los gladiadores en esa época. Nerón era el emperador en ese tiempo, un ser malvado que incendió Roma, que dice la historia que mató a su propia madre, un personaje siniestro, ¿verdad? Increíble, Pablo no había estado en Roma cuando escribe esta carta. A todas sus otras iglesias que él fundó les escribe cartas. En Roma él no había estado y tiene que presentarse de una manera muy especial, como lo vamos a ver ahorita, para esos creyentes de Roma, ¿verdad? Y me pregunta alguien, ¿cómo llegó el Evangelio a Roma si Pablo no fue? Bueno, en Hechos 2 usted ve las diferentes personas, grupos étnicos que había, y de ahí se empezaron a regresar, y Pablo cuando fundó iglesias en Europa, existen esas 2 posibilidades, ¿verdad? Los de Pentecostés después de que se movieron, y a través de los viajes de Pablo, los hombres que evangelizó en Europa, también se movieron para Roma, en donde ya, repito, había una iglesia que no fundó el apóstol Pablo y que nunca había estado ahí. Romanos 1:1, y vamos a estudiar 3 palabras maravillosas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hasta ahí nada más. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Comienza Pablo inmediatamente a decir siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo, doulos, en el griego quiere decir un esclavo de la más baja categoría, un esclavo del cual el amo era el dueño absoluto totalmente de este esclavo. En ese tiempo la regulación decía que ese siervo debía sumisión y obediencia absoluta al amo, ¿verdad? Pero había una ley de esclavos que era la siguiente: a los 7 años,
un esclavo, el amo lo dejaba libre, pero el esclavo, al ver las condiciones de la calle de Roma, ¿sí?, que vivían en las calles, y tal vez al ver la bondad, porque había amos buenos, le decía a su amo, si quería, le decía, ¿me permites seguirte sirviendo? Ya no quiero ser libre, quiero quedarme contigo. Entonces le clavaban aquí, le hacían un hoyito en la oreja. No como las razones de hoy, que no las entiendo yo. Acá los jóvenes con unos acá en los ojos. Bueno, ya no sé ni dónde, pues, no piense. Pero les ponían aquí un arito y significaba que el esclavo voluntariamente le había dicho al amo, quiero vivir contigo, quiero seguir siendo tu esclavo, y le perforaban la oreja en señal de que voluntariamente se daba a su amo. Y Pablo está diciendo de Cristo, quiero ser tu esclavo y servirte para el resto de mi vida. Con eso Pablo está diciendo, siervo de Jesucristo, quiero ser tu siervo. Y aquí comienzan las aplicaciones. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado voluntariamente nuestras vidas a Jesús? Yo sé que cantando todos decimos, Cristo vive en mí, yo ya no vivo más, en fin. ¿Cuántos le hemos dado voluntariamente nuestra vida a Jesús? Segunda pregunta, ¿de veras Él es el dueño de nuestras vidas? Para que usted lo reflexione, lo analice ahí. Y 3, ¿quiere ser esclavo de Jesucristo? ¿Y sabe qué? Yo no encuentro un título más grande. Acuérdese que aquí en esta iglesia, Lucas 17:10, siervos inútiles. Y todavía no llegamos a eso, somos aspirantes todavía. Entonces, quiere ser siervo de Jesucristo. Esa es la primera palabra, siervo de Jesucristo. Luego dice, llamado a ser apóstol. Antes de eso, déjeme pasar algunos ejemplos de siervos para que usted vea. Génesis 26:24, perdón. Porque Dios le llama siervos a muchos de los hombres que le sirvieron a través de todo el Antiguo Testamento. Génesis 26:24. Mire cómo le llama Dios a Abraham. Se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Josué 24:29. Josué 24:29, después de Deuteronomio está Josué. 24:29, también a Josué, mire cómo le dice. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Salmo 89:3, para terminar con este concepto de siervo. Salmo 89 y verso 3. A David ahora le llama, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Es un privilegio ser siervo de Cristo. No es algo malo, es algo grandioso ser siervo de Jesucristo. Si no es usted siervo de Jesucristo, ¿de quién es siervo? Dice Romanos que puede ser siervo del pecado, esclavo de aquel al que sirves. Entonces, esto es la palabra siervo. En todo el Antiguo Testamento Dios le llama mis siervos, los profetas. Es un privilegio ser llamado siervo de Jesucristo. Nada más valioso. Y le quiero decir algo por último. Fíjese nada más qué cosa más hermosa. No necesita ser pastor, no necesita ser maestro, no necesitas tener un ministerio para ser siervo de Jesucristo. Porque hay quien diga, pues nomás el pastor es siervo de Jesús. No, si tú comprendes esto y tú le entregas tu vida a Jesús, tú eres un siervo de Jesucristo. No importa que no seas pastor, no importa que no enseñes la Biblia,
qué bueno que lo hagas, ¿verdad? Pero si no, con comprender esto, vas a ser un siervo. Y si lo comprendes, seguramente vas a comenzar a servir, vas a ver. Romanos otra vez, 1. Llevamos 2 palabritas. Así nos vamos a ir. Esto es lo que se llama deshebrar. Deshebrar un cachito de carne ahí para irlo asimilando. Después del siervo de Jesucristo dice llamado a ser apóstol, o sea, Dios lo llama. Nosotros hemos hablado mucho de esto. Yo como líder últimamente, ahora que empecé con el libro de Romanos, he estado pensando, Señor, gracias por la iglesia, estás formando una iglesia preciosa, le damos gracias mi esposa y yo, porque consideramos que nos ha bendecido con gente, lo voy a decir, no conflictiva, con problemas menores si es que los hay, y digo, tenemos que ver hacia adelante y vamos a dejar otros líderes y yo tengo que ordenar ya pastores, ya lo había yo dicho esto desde hace tiempo, y es algo hermosísimo. Usted no se imagina, si ahorita mi hermanita Carolinita ahí lloró porque se estaba bautizando, usted no se imagina la ordenación de pastores, qué cosa más hermosa es, pero una ordenación de pastor, como les expliqué, de parte de Pablo a Timoteo, comienza con una cosa, porque aquí en Estados Unidos, y no estoy diciendo que esté mal, pero no es 100%, no está 100% completo. Aquí en Estados Unidos un jovencito se le ocurre y dice, quiero estudiar en el seminario para ser pastor, quiero meterme al seminario a estudiar. Y se meten a estudiar y después de que salen con su título, comienzan, porque así se mueve la nación americana, comienzan a meter solicitudes en iglesias y dicen, vente, te contratamos como pastor de jóvenes o como copastor o esas cosas. Antes de eso está el llamado de Dios. Antes de eso está el llamado de Dios. Si Dios no te llamó y estudias en el seminario, no es lo mismo, hermano. Dios te tiene que haber llamado, y si Dios te llamó, qué bueno que te metas a estudiar porque necesitas prepararte, ¿verdad? Pero es el llamado de Dios, y aquí dice que a Pablo lo llamó para ser nada más y menos que apóstol, llamado a ser apóstol. Esta palabra, me voy a detener aquí tantito porque es muy rico, quiere decir enviado. Alguien que es enviado. Pablo fue enviado, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, alguien que es enviado con una misión. En este caso Pablo fue enviado, dice la palabra de Dios, a fundar iglesias y a predicarle a los gentiles y a los reyes y a las naciones, y aún así se daba tiempo para no olvidar a su pueblo judío, y se metía a las sinagogas también para alcanzar a su raza de hebreos, los fariseos, ¿verdad? Un apóstol es alguien que abre nuevas obras y funda iglesias. Se maneja actualmente algunos apóstoles, usted lo puede poner en el YouTube, hay apóstoles famosísimos, lo pongo entre comillas, y se llaman ellos apóstoles y profetas, y aquí hay algo que me gustaría aclarar. Apóstoles del tipo de los 12 ya no existen, dice Efesios 2:20, que ya fue puesto el fundamento sobre los profetas y los apóstoles, y que ya no se puede poner otro fundamento, y que Cristo es la piedra angular. De ese tipo de apóstol ya no existen. Ya no hay. En el libro de Apocalipsis dice que están ahí sus lugares de cada nombre, y yo no veo el nombre de los apóstoles payasos de ahora que se autonombran con las ganas de enriquecerse, de tener poder, de tener control sobre iglesias, sobre zonas, y el gran apóstol, y 7 meses para hablar con él, hay que hacer cita porque está muy ocupado y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces se han autonombrado, han abusado de este término, y se han autonombrado apóstoles y profetas de una manera equivocada. Escuche lo que voy a decir, pero sí existe el ministerio del apostolado, sí lo existe. Hermano, rápido, el doctor Armando Alducin tiene un ministerio de apostolado, son más de 30 iglesias ya, por aquí, por allá. Antier recibí una carta de él que acaba de Dios de poner en el corazón que sostener a unos misioneros que están en Kenia, Dani, en Kenia. O sea, ahí sí hay leones, hijo. Está gruesa la cosa. Y sostiene misioneros, y hay iglesia en Costa Rica, y hay iglesia en Colombia, y aquí en Denver. Nosotros cuando empezamos como misioneros nos tomaron también. Entonces, ese es un ministerio del apostolado cuando se abren obras. Ese es un apóstol.
Un apóstol abre nuevas obras, funda iglesias, dice Pablo, donde no haya sido puesto fundamento antes. Qué interesante. Y Pablo fundó donde no había fundamento antes. Y ahí le va, es una relación muy cercana con un misionero. Pablo era misionero. Entonces, son llamados por Dios. Esto es precioso, ¿verdad? Y Pablo fue llamado a ser apóstol. Entonces ya vimos siervo, ya vimos apóstol, ahora vamos a ver la siguiente palabra, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Pablo fue separado, mire, Gálatas 1:15. Aquí vamos a entender algo precioso, para su vida de usted y la mía. Porque hay distorsiones y nos dicen, aléjate, sepárate del mundo, ya no te juntes con nadie, nada más ahí enciérrate. Y no, espérese. Gálatas 1:15. ¿Cómo voy a alcanzar a los del mundo si me hago asceta o Hare Krishna, no sé? Gálatas 1:15. Señor, que no diga yo tonterías, por favor. Ermitaño, gracias. Es que se creía en la antigua religión popular que allá en un convento solo, ahí en meditación, ahí, una vida a Dios, pues si no estás alcanzando a nadie, no estás sirviendo. Mire Pablo lo que hizo, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ya estaba llamado Pablo y ya estaba separado. Y aquí hay algo precioso. Hechos 9:15, antes de ir a la aplicación. Hechos 9:15. Y hermano, yo le pido con todo cariño que si por alguna razón usted piensa que a veces va muy rápido, allá afuera en la puerta me dice, pastor, a veces va muy rápido, y le bajo al volumen, de veras, al volumen de velocidad. Porque yo quiero que ustedes asimilen todo lo que puedan. Hechos 9:15, escuche. Dios le está hablando, Jesús le está hablando a Ananías, y mire lo que dice, porque Ananías le dice, Señor, ¿cómo que escogiste pues este es asesino de cristianos, muchos males ha hecho a tus santos? Verso 13, 9, 13, 14 y 15, y aún tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, porque el Señor le dijo a Ananías, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca a tal Saulo de Tarso, y ponle las manos para que recobre la vista. Y Ananías se queda en shock y dice, pero si este es asesino de nosotros, Señor. Y mire la respuesta de Jesús. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escogido instrumento me es y así te escoge Dios y te aparta. Precisamente, si hubo alguien apartado y llamado, fue Pablo. Nosotros tenemos que estar apartados, hermano, del mundo. Cuando digo del mundo, no digo de la tierra, de los árboles, de los ríos. Estamos hablando del sistema de valores. Hablábamos hace ratito en el estudio que la siguiente plática o estudio de oración va a ser con relación a la guerra espiritual y al mundo espiritual. Y los demonios y la lucha de todo esto sin caer en extremos, ¿de qué manera actúan? Fíjese bien, en Efesios se le nombra a Satanás el príncipe de la potestad del aire, del aión, de la atmósfera. Y aquí en la atmósfera están las ondas y todas las telecomunicaciones, y no es de dudarse, muchos comentaristas sostienen que él tiene una influencia muy grande sobre los medios de comunicación. Vea los contenidos de una televisión. Es que ya, si no ves el canal de National Geographic o el Smithsonian o Deportes, es que la cosa ya no tiene qué cosa escogerse. Es terrible. Y los niños me los están adoctrinando con locuras y con los jueguitos de videoteca. ¿Y quién está detrás de todo eso? Los poderes del mal. La estructura de ese ejército, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, actúan así, hermano, actúan así. Por eso, venga al taller de padres, porque se lo arrebatan sus hijos, los amigos, los medios de comunicación y todas estas cosas.
estar apartados del sistema de valores del mundo. No quiere decir que ya no le hablemos a los vecinos, a mi familia, a mis amigos del mundo. No quiere decir eso, los tenemos que alcanzar. Porque hay grupos que son sectarios y que dicen, ya no vayas, ya corta con todos. Hermano, a mí, Francisco Méndez, y yo lo hice voluntariamente sin saber porque me lo creí, ¿verdad? Todos mis diplomas de cinta negra, segundo dan de taekwondo que hice con Isaías Doña Restra, a la usanza, escuche, a la usanza del Antiguo Testamento, al fuego porque eran demonios. Échese ese trompo a uña. Yo, así que me ve aquí predicando la palabra de Dios, y yo pues no sabíamos, y lo que nos decían, pues órale, pues, quién sabe qué demonio, ¿verdad? Pero está en coreano, pues hasta los... Lo hice voluntariamente y Dios me compuso mi corazoncito, Dios me sacó de aquí cualquier rencor que había yo tenido contra esa gente y dije, también ellos lo hicieron en ignorancia, Señor. Y yo le digo a todos mis hermanos que vienen de otros lugares donde los lastimaron, no guarden ningún rencor, olvídese, quédese con las cosas buenas, bendígalos y ya. Y si se equivocaron y lo dañaron, piense usted, Señor, pues tú sabrás cómo actúas con ellos, yo oro por ellos para que tengan misericordia. Eso es la actitud de un verdadero cristiano. Eso. No guarde muina, corroe la muina. Libérate de eso, es terrible tener aquí una cosa ahí adentro, ¿verdad? Terrible. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad que no están cansados? No. Está bien, porque siempre me dicen, predica nomás 45 minutos, 2 horas para que vean. Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, escuche, que él, Dios, había prometido, verso 2, antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ya desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido a Cristo, al Evangelio, a través de todos los profetas. Hay algo que se llama en la Biblia, en la teología, el hilo de sangre que corre desde Génesis hasta Apocalipsis, y no recuerdo los nombres, pero detrás de cada libro, detrás de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, detrás de cada libro está Cristo escondido y tiene un nombre y es algo maravilloso. Ahí en toda la Biblia está ahí Cristo, toda la Biblia, los 66 libros, está Cristo escondido. Porque a Él toda la gloria, toda la honra, todo el poder, el mismo Espíritu Santo da testimonio de Él, el Padre dice a Él, o sea, todo. Imagínense nada más. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Entonces, dice que ya había sido prometido en el Antiguo Testamento, Jesús fue prometido, ya existía en el Antiguo Testamento. Escuche esto precioso, si quiere apúntelo, lo repito 2 veces, porque esto le va a ayudar mucho, sobre todo para la gente que no haya una reconciliación, voy a usar la palabra, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque hay gente que nos dice, híjole, pues el Nuevo Testamento yo veo un Dios de gracia y en el Antiguo Testamento veo un Dios de juicio casi, ¿verdad? Se lo voy a decir con mucho respeto y cariño, es su mente finita que no entiende. 60 watts contra 2 millones de watts de la revelación, imagínense nada más. Entonces, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, fíjese, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo es revelado por el Nuevo. Ahí va a darle vueltas, va a ir en el carro manejando y el paseo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, o sea, al leer el Nuevo Testamento vamos a descubrir todo el Antiguo, y el Nuevo Testamento, fíjese, está escondido en el Antiguo. A través de todo el Antiguo Testamento vamos a ir viendo cosas del Nuevo, y el Antiguo es revelado por el Nuevo Testamento. O sea, los 2 testamentos apuntan a Cristo. ¿Se acuerdan en Lucas 24 cuando viene después de resucitar y vienen los discípulos de Emaús y van platicando tristes porque dicen, no, pues nos dijo y pues ya murió y todo? Y le dice él, vamos a leerlo en Lucas 24, es el último pasaje, porque esto es precioso.
Ya después de que lo ven y caminan con él, le dice, estas son las palabras que yo os hablé. Lucas 24:44. Escúchelo. Estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que ¿qué? Que se cumpliese todo de mí, de lo que está escrito de mí aquí está el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Así le llamaban los hebreos al Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. Todo lo que de él estaba escrito, todo ya estaba prometido. Aquí dice en Romanos 2 que ya estaba prometido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, vamos otra vez a Romanos y ya los voy a dejar, no es cierto lo de 2 horas, ¿eh? Romanos, para ver y si nos vamos así, se me hace que sí nos echamos 5 años. Es que esto es precioso. Le voy a leer el verso 3 y 4. Mire. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, para que no pierda la idea, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era, escucha aquí, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Aquí vemos las dos naturalezas de Jesús. Dios, Jesús, fue 100% hombre. Esto se llama la doctrina de la kenosis. Perdón, esa es la del vaciamiento. Dios, Jesucristo, Dios el Hijo, es 100% Dios y es 100% humano. Escúchelo. Porque hay distorsiones que dicen, no, mientras estuvo en la carne, él no era Dios. No. Dios, Jesucristo, es 100% humano y es 100% divino. Lo que él hizo fue vaciarse voluntariamente, dice Filipenses 2, y no usar sus atributos para poder participar de todas las cosas que participó en la cruz, en la carne. Cuando llegan a detenerlo al huerto de Getsemaní, Pedro le corta la oreja a Maco, ¿verdad? Maco se llama. ¿Maco? Malco, perdóname, Malquito. Y entonces dicen que le quiso matar, pero pues tenía mala puntería y nomás le cortó la oreja. Pues el Señor Jesús hermoso, a un soldado que iba por él no se la pone, y le dice a Pedro, ¿qué no sabes que si yo quisiera, aquí le llamo a los ángeles, soplan y a Dios todo, y no lo hago, porque vengo a cumplir un plan perfecto de Dios? Fíjese nada más qué cosa más hermosa. Entonces aquí se nos revela en Romanos que era era del linaje de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Ahí están las dos naturalezas. En Isaías 11:1, no lo busque, dice que Jesús desciende de David, y Pablo entendió estas dos naturalezas, humano y divino, de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hay varios pasajes que nos dejan ver esas dos partes. Vamos a leer y con eso cerramos. Isaías 9:6. Gracias, Julicita, por traducirme, hija. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hablando de Jesucristo. Y por último, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, hablando de estas dos facetas, naturalezas de Jesús, 100% humano y 100% divino. Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios ya tenía establecido un tiempo en el cual había de venir Jesús, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, envió a su Hijo divino, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Padre Celestial, gracias, Señor, bendito seas. Gracias por tu palabra, gracias por este privilegio, Señor,
de comenzar este libro maravilloso de Romanos, que es una apertura, Señor, de todo lo que vamos a ver, de las riquezas que vienen, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, de las personas que escuchen tu palabra, Señor, para que pueda haber transformación en sus vidas, para que pueda haber, se rindan a ti, Señor, para que puedan amarte, buscarte cada vez más, Señor, tener más hambre por estudiar tu palabra, Señor, aplicar estas verdades en sus casas, en sus familias, Señor, para que podamos realmente ver familias que te dan la gloria y que te llenan de honra, Señor, y familias sanas, familias sólidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga.